Fútbol Club Barcelona y Azcar Lugo empataron a 2 tantos en un partido que dominó el equipo lucense en los primeros compases. Matamoros dispuso de una buena ocasión para los de Bruno García, pero su disparo se marchaba desviado. Y 2 goles de Fernandinho en los minutos 13 y 14 colocaban al conjunto gallego con un sólido 0-2 en el marcador. Con ese resultado se llegaba al descanso y en la reanudación el Barça iba a remontar el resultado, por lo menos a neutralizarlo. Primero, en esta acción, Javi Rodríguez era derribado y los árbitros decretaban falta. En la jugada de estrategia, el balón le llegaba a Saad en la frontal del área y el jugador italo-brasileño enviaba el esférico a la red. 1-2, cuando todavía restaban 12 minutos para la conclusión, ya en los últimos compases. A 2 minutos para la conclusión, Javi Rodríguez, con un tiro esquinado prácticamente sin ángulo, enviaba el balón a la escuadra y colocaba el definitivo 2-2. El Barça pudo incluso llevarse la victoria con 2 ocasiones clarísimas en el tramo final del encuentro. En la primera, Jordi Sánchez lanzaba desviado y en la segunda el propio jugador del Fútbol Club Barcelona dispuso de la mejor opción prácticamente sobre la bocina en un disparo a bocajarro que salvaba a Toni de forma providencial. El Barça suma 2 jornadas sin ganar en casa, el Azcar es octavo. Creo que le hemos dado muchas facilidades a ellos, o si no facilidades, ellos se han visto sueltos en el campo. Y creo que la segunda parte sí que hemos apretado más, ha sido el Barça de siempre, hemos estado ahí empujando y bueno, cuando el balón no quiere entrar, pues parece que la portería sea más pequeña de lo normal y lo preocupante sería que no hiciéramos ocasiones, pero ocasiones hay y el balón no entra, pues no hay que hacer nada más, hay que pensar en por qué no entra y entrenar durante toda la semana duro para la semana que viene.